Muy buenos días, hermanos, amigos, familia. El Señor les bendiga. Feliz y bendecido domingo. Hoy estamos a 9 de enero y alabamos al Señor por todas sus bendiciones y damos gracias a Él por permitirnos también estudiar su palabra, ver en su palabra los recursos que Él tiene, pero sobre todo el anunciar a Cristo como Señor y Salvador. Como siempre decimos, eh, nuestro propósito como iglesia, como congregación y como creyentes debería ser y es el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos nuestra fuente de autoridad, la sola escritura, la palabra de Dios. Creemos que solamente por medio de Cristo, solamente en Él podemos ser salvos. Creemos que podemos ser salvos por gracia. Esto quiere decir que no es nada que nosotros tengamos que hacer ni podemos hacer, pues todos somos pecadores. Por gracia somos salvos y también creemos que solo por la fe. Así que creemos en la sola escritura, en solo Jesucristo como Salvador, en que es solamente por fe, que es solamente por gracia. Y debido a estas cosas es solamente a Dios que damos toda la gloria. Am, Como dije, soy Gilberto Torrens de la Iglesia Bautista Lumbrera. Este domingo estamos haciendo nuestro culto en línea debido a que hay muchos afectados con el COVID y queremos ser responsables para evitar mayores contagios. Inclusive nosotros mismos estamos ahora con el COVID y agradecemos sus oraciones. Pero damos gracias al Señor por todo esto porque Él tiene un propósito. Queremos orar antes de comenzar, después de saludar a todos los que se conectan. Estamos agradecidos por todos los que siempre mandan mensajes, escriben también en el Facebook y colocan allí comentarios y también motivos de oración. Escríbanos allí para saber cómo podemos orar por usted y también cómo ha sido de bendición la palabra que leemos. Vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu bondad, tu cuidado y por la oportunidad de poder anunciar a Cristo, Señor, como el único y suficiente Salvador. Gracias por su obra en el Calvario. Gracias por la cruz. Gracias porque Él fue am, crucificado por nosotros, llevando la carga inmensa de nuestros pecados. Gracias, Señor, por su sangre derramada, por su muerte y por su resurrección poderosa al tercer día. Y gracias porque lo ofrece salvación, perdón y vida eterna a todo aquel que cree. Te suplicamos que bendigas estas palabras que vamos a leer de tu santo libro, que puedan ser de bendición a todos, Señor. Ayúdanos también a los que están padeciendo, incluyéndonos nosotros de este virus. Ayúdanos a ser responsables, a ser vacunados, tomar todas las medidas de lo que tú has puesto en sabiduría para hacer, Señor. Gracias por darle a cada uno la libre escogencia de hacerlo. Suplicamos tu bendición y te rogamos por los que no son salvos, te rogamos por los que están enfermos y por los que están pasando por alguna necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como siempre decimos, hermanos, puede usted tener acceso a estas predicaciones y otras de la palabra de Dios, de este servidor y otros, en Facebook como Iglesia Bautista Lumbrera, también en YouTube, aquí en este canal, como Iglesia Bautista Lumbrera también, y puede suscribirse gratis ahí en la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Les pido disculpas si en el momento tengo que toser. Tengo aquí mi agua, porque esto um, es inevitable por la carraspera que uno siente, pero el Señor es bueno. Quiero leer, como siempre, en estos versículos de este mes. Esta vez los tenemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1,
el versículo 14 al 15 y luego el 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor bendiga su palabra. Bueno, vivimos en unos tiempos donde hay mucha incertidumbre. En este año hemos hablado en la última intervención y exposición de la palabra acerca de estar alegres, porque todo lo que ha pasado, aunque tienen notas que para nosotros parecen tristes, el Señor tiene un plan y Él nos manda a estar alegres, gozosos. Sin embargo, debido a la incertidumbre en que estamos viviendo, a la gente, la mayoría, le cuesta mucho tener confianza y se desaniman. Y empezando este año, he oído de muchas personas que están desanimadas. Y es que hay mucha incertidumbre de este año 2022. Unos piensan: ¿qué me espera en este nuevo año? ¿Qué me espera más adelante? ¿Qué me deparará este año? Am, Hablábamos en el mes de noviembre, ah, en la semana de Acción de Gracias, yo comentaba que había muchas personas que esa semana iban a pasar a la eternidad, porque es lo que estadísticamente se tiene y nosotros mismos estaríamos incluidos allí. No sabemos cuándo el Señor nos llame, no sabemos qué nos encierra el futuro, pero sí sabemos quién nos encierra el futuro. Pero qué pronto en esa semana vine a saberlo por mi propia familia. En Venezuela perdí a 3 familiares en esa semana, en un solo día. Se fueron con el Señor mi tía, amada, mi tía Rosa, ah, un primo mío, primo Arturo, y también mi hermano Hexair, mi amado hermano, todos inesperados. Así que no sabemos cuándo estamos. Hoy estamos, mañana no, pero estamos contentos de tener la confianza de que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso solamente lo podemos tener aquellos que somos no mejores que usted, sino que somos creyentes en Cristo Jesús, que hemos puesto nuestra confianza en Él como aquel que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día para dar salvación y vida eterna. En ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que obra para salvación a todo aquel que cree. Así que es nuestro propósito dar ánimo a pesar de la incertidumbre, a pesar de las cosas inciertas que tenemos. Pero la verdad es que muchos de los que empezaron el año pasado con nosotros ya no están en este 2022. Y de igual forma, no estoy tratando de ser negativo, pero por cierto, todos los que empezamos este año, no tenemos la certeza, ninguno, de que vamos a terminar este año y empezar el 2023. Sin embargo, eso no nos preocupa porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, quien es nuestro Salvador. Pero la gente se pregunta, hay mucha incertidumbre, ¿a dónde podemos acudir? Eh, Estamos viviendo los tiempos en que el profeta Isaías pudo decir de la cantidad de gente que llama a lo um, bueno malo y a lo malo bueno. Mucho de esto se está viendo hoy en día. Gente que no tiene realmente una seguridad y que está viviendo y estamos viviendo es un tiempo en que hay un virus que está por allí, este coronavirus, como dije al principio, nosotros lo tenemos en este momento y hay muchas de nuestras familias que lamentablemente, dependiendo de la condición de cada uno, no sobrevive, pero otros sí.
y ah, algunos dicen que esta nueva variante, la Omicron, no es tan severa, no es tan fuerte, pero de cualquier forma hay que cuidarse, buscar tratamiento y hacer todo lo que el Señor nos ha dado inteligencia para hacer. Otra vez, todos tienen libertad para tomar sus decisiones. Pero, perdón, quería describir qué es la incertidumbre, precisamente en los tiempos que estamos viviendo ahora. Disculpen. La incertidumbre se define como la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud y esto crea desánimo. En palabras del apóstol San Pablo en 2 Corintios 4, 10 y 18, él dice esto: por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y miremos este versículo 18 que considero una clave importante para estos tiempos. Él dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y suena como un poco extraño de que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, si las que no se ven, ¿cómo se van a ver? Pero él está hablando del ojo espiritual y él pone una clave que para combatir esta tribulación, para estar, digamos, en el lado positivo enfrente de estas cosas, nosotros no debemos poner la mirada en las cosas temporales, sino en las que no se ven. Y él dice, pues las que no se ven son eternas. La clave, según el apóstol, aquí es no mirar las cosas que son temporales o no enfocarnos en las cosas de este mundo. Mucha gente que vive enfocada en el mundo como está, en la economía, en el propio virus y las enfermedades, lo que nos causa desánimo o inquietud. Y estas cosas son temporales y son las que nos causan este tipo de anhelo o de estrés o de desánimo. Pero al contrario, eh, Él nos manda a mirar las cosas eternas. ¿Y cuáles son las cosas eternas? Bueno, hemos leído al principio en 1 Timoteo 1:17, él dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es eterno, Dios es inmortal. Cuando digo Dios, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. El Salmo 111, versículo 3 nos dice: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. La justicia de Dios es eterna. Y tenemos en la Biblia la promesa de que somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los que somos justificados por la fe, pues permanecemos para siempre. Y cuando decimos para siempre, no es en este cuerpo, es en un cuerpo glorificado, es nuestro ser interior que vive eternamente. El hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. El Señor Jesucristo dijo a los que creían en él: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, sino que permanecerán para siempre. Yo les doy vida eterna. En Proverbios 10 y 25 dice el proverbista: como cuando pasa la tempestad, así el impío no permanece, pero el justo tiene fundamentos eternos. La misma idea de lo que hablamos: el que es justo no es justo por sí mismo, su justicia ha sido imputada, puesta, añadida ah, por Dios cuando cree en Cristo como Señor y Salvador. Hebreos 7:24, hablando del Señor Jesucristo, dice: mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Qué consolador es saber
que Jesucristo es inmutable, no cambia y es eterno, y su sacerdocio es para siempre. Así que también nos dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esto es para siempre. Él es inmutable y es eterno. Estas son las cosas eternas, las que debemos mirar y no enfocarnos en las cosas que son temporales, que están alrededor y que nos causan estrés, tristeza, ansiedad. Y también nos dice el apóstol Pedro que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia, la palabra de Dios, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es lo que estamos hablando. Queremos enfocarnos en lo que es eterno. Creemos que esto es la clave para nosotros dejar de estar ansiosos y de estar desanimados. Es ver las cosas que Dios tiene en su palabra para nosotros. El desánimo es estar sin fuerzas para seguir, estar descorazonado, falta de ilusión o ánimo para hacer algo, dejar algo, estar cansado, desfallecer. Colosenses 3:21 nos da un ejemplo muy sencillo de lo que es estar desanimado. Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos de una manera que les exasperan. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es un estado que paraliza por completo, hace perder todas las facultades emocionales, espirituales y físicas. Hay gente que llega a un estado de ánimo que llega a la depresión, que no se quieren ni mover y puede ser muy peligroso. Puede ser motivado al miedo, a la muerte, a la enfermedad, a la soledad, lo que estamos hablando, un futuro incierto o la pérdida de un ser querido nos puede desanimar a tal extremo que nos quita toda fuerza y nos puede hacer sumir en una depresión. También hasta enamorarse puede llegar a desanimar si la persona no es correspondida. Fracasos a grandes retos, a todo tipo de cambio, también la crítica. Pero la respuesta a todo esto no es mirarnos a nosotros mismos y decir, no, 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 esto no está pasando, yo tengo la facultad de decretar, como están diciendo otros, yo decreto, yo digo, yo establezco. Nosotros no tenemos esa facultad. En el Salmo 8 y versículo 6 nos dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Recordemos, somos criaturas de Dios y los que hemos aceptado a Cristo somos hechos hijos de Dios por adopción, pero no tenemos libertad o no tenemos el poder de decir yo puedo cambiar las cosas, yo decreto, yo declaro. Eso es un falso evangelio y no debería estar en el vocabulario de un verdadero cristiano. Todo esto causa consecuencias. Este desánimo produce desesperanza, depresión como resultado de alejarnos de las cosas eternas o perdemos nuestra comunión con Dios. Inclusive puede ocurrir a verdaderos cristianos cuando nos desenfocamos. Recordemos que Pedro, cuando estaba caminando sobre el mar, que Cristo le invitó cuando estaba sobre las aguas, eh, um, Pedro, dice la Biblia, que él empezó a mirar las grandes olas y el viento y comenzó a hundirse. Sabemos que el Señor le rescató cuando él clamó, Señor, sálvame. Pero el punto que quiero llegar es que él comenzó a ver las cosas temporales, el viento, la tempestad, y se desenfocó en el Señor Jesucristo. Obviamente, al ver el mar, al ver las grandes olas y el viento, dejó de ver lo eterno, que era el Señor Jesús, y comenzó a hundirse. Esto nos puede pasar a nosotros muchas veces también. Pero se pierde el interés en las cosas cotidianas, te llenas de dudas, te conviertes en una víctima fácil del enemigo. Y el desánimo puede inhabilitarte, como dijimos antes, puede hacer que tus acciones se paralicen.
y nos encontramos en una situación que no sabemos qué hacer. Perdemos toda fuerza y todo deseo de seguir adelante. Ah, Tenemos un ejemplo breve que usted puede leer luego y esto lo podemos tratar en otro momento. En Josué capítulo 1 dice la Biblia que aconteció la muerte de Moisés. Y esto, Josué estaba allí y había quedado solo. Josué había sido la mano derecha de Moisés en todas las acciones e historias de fe, perdón, que Dios había tenido sacando al pueblo de Israel desde Egipto por 40 años a la tierra prometida. Moisés era el líder, el libertador, el padre, el mediador para todos, pero sobre todo para Josué, pues él había muerto. Esto era suficiente motivo de desánimo para que Josué pudiera decir, pero ven acá, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ya estaba Dios. Dios sabía cada detalle. Y él llamó a Josué y le habló personalmente y le dijo, no tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Qué fortaleza, qué ánimo tan tremendo el recibir del mismo Dios. Pues no solamente le habla a Moisés, esta palabra es eterna. Y ahora Dios te está diciendo a ti y a mí, levántate, pasa este Jordán a la tierra que yo les he prometido. No estamos hablando de una tierra ahorita temporal, pero nosotros hemos sido prometidos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para todos los que creemos en Cristo. Este es un temporal, este es una leve tribulación, pues levántate ahora y tienes que saber que Dios está contigo. Y si no tienes a Cristo, ahora es el momento de saber que Él es el gran yo soy y Él ha prometido estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Él dice en el versículo 5 de Josué capítulo 1, nadie te podrá hacer en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. De la palabra no te apartes de ella, ni a diestra y a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él y lo que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué preciosas estas promesas para todos los que se encuentren desanimados. El Señor está con nosotros y nos manda a que nos esforcemos. Yo sé quién te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo. Yo estaré contigo. Y esto nos recuerda lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 3 en esta nueva versión. Dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad. La Reina Valera dice, tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en esta versión dice, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Debemos considerar al Señor Jesús que sufrió tal hostilidad, tal contradicción de pecadores, para que veamos que Él hizo la obra en la cruz por nosotros. Y no hay nada que un ser humano pueda sufrir y tener como angustia y tener como carga que Jesús no lo haya hecho en demasía, lo haya hecho muchísimo más. Y es que Él llevó la carga inmensa de nuestros pecados, el único hombre y a la vez Dios. Pero como hombre, Él fue desamparado de Dios y llevó la carga inmensa de tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Por eso Él tiene el poder, la autoridad de decir, no te desanimes, yo estoy contigo. En resumen, hay algunos motivos de ánimo de desánimo, perdón, y quiero darles el versículo que nos trae ánimo en cada uno de ellos. Número 1, podemos tener desánimo por los grandes retos que tenemos adelante, cualquiera sea el reto. Deuteronomio 1 y 21 en la nueva traducción viviente dice,
Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Aunque este en su contexto era para el pueblo de Israel, cuando Dios le estaba animando a tomar la tierra prometida, es algo que aplica para cada creyente en la gracia hoy en día. No tengan miedo ni se desanimen. La promesa del Señor es fiel. Número dos, podemos tener desánimo por miedo a la gente mala. Pues hay gente mala, hay gente que está alejada de Dios y se deja manipular por el enemigo. Deuteronomio 31:6 nos dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto era en el momento en que los israelitas, criándose como nación, estaban con aquella nueva promesa de cruzar el desierto para alcanzar la tierra prometida, pero empezaron a ver muchos enemigos en el camino y tuvieron miedo. Pero Dios les dice: esforzaos y cobrad ánimo, no tengan miedo de ellos, porque el Señor es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y esa palabra es para ti, para mí, porque Dios en su palabra eterna es útil para aplicarla a nuestras vidas en cada momento. Número tres, desánimo al despreciar la provisión divina. Números 21:4, otra vez en el contexto de la nación de Israel, cuando partieron a la tierra prometida en el desierto. Dice: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El contexto nos hace ver que tal vez ellos empezaron a tener ah, dudas de cómo iban a ser alimentados en todo este tiempo, cómo Dios les iba a guardar de la serpiente, de los peligros del desierto, del frío del desierto, del calor del desierto durante el día, de los enemigos. Pues se desanimó el pueblo por el camino. Y Dios les dice: esforzaos. Dios le dice: yo estaré contigo. Y en palabras del apóstol Pablo para nosotros, en Filipenses 4:19, el apóstol dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa para nosotros, para los creyentes en Cristo, y puede ser una promesa para ti, acercándote a Cristo, acercándote a Dios por medio del Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Número 4, desánimo por la crítica. En ese día yo lanzo este desafío al ejército de Israel: denme un hombre para que luche conmigo. Estas eran las palabras en 1 Samuel 17 del gigante Goliat. Al oír Saúl y al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Pero mire lo que dice David en el versículo 32 de este 1 Samuel 17. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor. ¿Cuál es tu gigante? Tal vez sean las finanzas, tal vez sea la familia, tal vez sea la tristeza por pérdida de familiares, tal vez sea la angustia por la enfermedad o por el virus que viene, tal vez sea en la descomposición de este mundo. Pues nadie debe desanimarse. Si ese es tu gigante, el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor. Y por último, el punto 5, puedes estar desanimado por el cansancio. En Nehemías 4, cuando estaban edificando el muro del templo, cuando habían estado el pueblo de Israel cautivos, ellos regresaron para reedificar. Y en Nehemías dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, de aquellos que estaban trayendo todo el material. Nehemías 4, versículo 10. Edificamos pues el muro
y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque todos los acarreadores se habían debilitado y se quedó hasta la mitad. Puede ser que esa sea tu situación. Has dejado tu vida hasta la mitad, estás dejando las cosas hasta la mitad porque no tienes fuerza. Pues he aquí, Jehová es el que me ayuda. Y en palabras del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tomemos ese versículo arrancado de su contexto para decir que absolutamente todo lo podemos y pedir cualquier cosa porque es la palabra de Dios. Pues todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, Él lo hará para bien de su pueblo, pero principalmente para gloria y honra de su nombre. Así que Dios no concederá nada que no es bien para ti o para mí y que no trae gloria a su nombre. Y en palabras de Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Pero ah, pedimos al Señor que Él nos llene de su presencia en esta mañana y nos haga tomar ánimo nuevamente, que sepamos que Él es nuestro pastor, que sepamos que solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Ánimo, el Señor está con nosotros.